Buenos sábados, familia. Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. Hoy quiero que nos sentemos nuevamente alrededor de este libro que hemos venido recorriendo juntos. Disciplinas espirituales para la vida cristiana de Donald Whitney. Pero antes de empezar, quiero que me acompañen a orar. Amado Señor y Padre bueno, Padre de misericordia, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, primeramente para ponernos a cuentas contigo, Señor, para pedirte perdón, amado Padre, por nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor, y por las intenciones de nuestro corazón. Amado Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestro corazón, Señor, a través de este video, Señor bendito. Te pedimos, amado Padre, que seas tú quien nos guíe, nos capacite, nos enseñe, Señor, para cada día ser mejor, para poder ser instrumentos que tú utilices en todo tiempo, Señor. Gracias te damos, amado Padre, porque hoy nos permites de nuevo estar aquí delante de tu palabra, Señor. Gracias porque cada persona que se ha tomado su tiempo para escuchar este estudio está deseosa de que tú seas ministrando su vida, Señor. Gracias porque tú conoces su historia, sus cansancios, sus capacidades, Señor, y también conoces sus limitaciones, amado Padre. Hoy queremos aprender de ti. Enséñanos qué es lo que realmente significa servir de una manera que te agrade a ti, Señor. Líbranos de servir para recibir aplausos, reconocimientos, Señor. Líbranos de servir por la culpa. Líbranos de compartir, Señor, de una manera que no es la correcta, de compararnos con los demás, Señor. Danos un corazón parecido al de Jesús, amado Padre. Un corazón dispuesto a bendecir a otros y permitir que seamos instrumento de tu amor, Señor. Permítenos también, Señor, que esta enseñanza no se quede solamente en nuestra mente, Señor, que se debe a la práctica, amado Señor. Muéstranos dónde podemos ponerla en práctica, en el momento preciso, en el lugar indicado, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, donde podamos ser instrumentos, como te decía, amado Padre, para que seamos esa luz en medio de nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en cada lugar donde tú nos has colocado, Señor. Gracias te damos, amado Padre, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú hablándonos y sé tú, Señor, dirigiendo esta conversación. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, antes de abrir este capítulo, quiero proponerte una escena muy sencilla. Imagina que alguien te pregunta, ¿qué significa para ti servir a Dios? ¿Qué responderías? Tal vez pensarías en la iglesia, en un ministerio, en enseñar, en cantar, en predicar, en ayudar, en evangelizar, en visitar a alguien. Y todas esas cosas pueden formar parte del servicio cristiano. Pero el capítulo de hoy nos invita a mirar el servicio desde un lugar mucho más profundo. Porque servir a Dios no consiste simplemente en hacer cosas para Dios. Tiene que ver con una vida que aprende a ponerse a disposición de Dios para el bien de otros. Y eso nos lleva directamente al corazón de la piedad. Porque una persona puede conocer muchísimo de la Biblia, orar, congregarse, escuchar sermones y participar en diferentes actividades cristianas. Pero si todo ese conocimiento nunca alcanza sus manos, sus decisiones, su tiempo y su manera de tratar a los demás, algo está incompleto. La vida espiritual no fue diseñada para quedarse encerrada, encerrada dentro de nosotros. Lo que Dios hace en nuestro interior comienza a expresarse hacia afuera y allí aparece el servicio. Hay una idea que necesitamos establecer desde el principio. Servir no es una actividad reservada para un grupo especial de cristianos. No existe una categoría de creyentes que sirve y otra que simplemente observa. La vida cristiana tiene una dimensión de entrega y Pedro lo expresa de una manera muy clara en 1 de Pedro 4:10. La palabra dice, cada uno
perdón, según el don que has recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí hay dos palabras que quiero que observemos. Cada uno y después a los otros. Pedro no está hablando de una posibilidad para unos pocos, está hablando de algo que alcanza a cada creyente. Y tampoco presenta el don como una posesión privada. Lo que hemos recibido tiene un propósito que va más allá de nosotros mismos. Dios nos da para que nosotros podamos dar. Nos fortalece para que podamos fortalecer. Nos consuela para que podamos consolar. Nos enseña para que nosotros podamos enseñar. Nos sostiene para que, claro, nosotros también podamos sostener a los demás. Y eso cambia nuestra pregunta. Ya no se trata solamente de ¿qué me ha dado Dios? También tenemos que preguntar, ¿para quién me lo ha dado? Y hay algo hermoso en la manera en la que la Biblia presenta el servicio. No comenzamos sirviendo para conseguir una relación con Dios. Comenzamos sirviendo, ¿por qué? Porque Dios ya ha actuado en nuestra vida. Pablo escribe en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Observa esas primeras palabras. Por las misericordias de Dios. La entrega viene después de la misericordia. Primero, Dios nos muestra su gracia. Después, nuestra vida responde. Esto es fundamental para comprender el servicio cristiano. No estamos tratando de ganarnos el amor de Dios mediante lo que hacemos, no. No estamos intentando demostrarle que somos suficientemente buenos. No estamos intentando comprar su favor. Servimos porque hemos recibido misericordia. Y cuando una persona realmente comprende la gracia, comienza a cambiar la manera en que utiliza su vida, su tiempo. Sí, ese tiempo ya no es solamente suyo. Sus capacidades ya no son solamente para beneficio personal. Sus recursos pueden convertirse en instrumentos para bendecir a los demás. Sus experiencias pueden servir para acompañar a alguien que atraviesa algo parecido a lo que nosotros tuvimos que atravesar. La casa puede convertirse en un lugar de hospitalidad. El conocimiento puede convertirse en enseñanza. Las manos pueden convertirse en ayuda a otros. La presencia puede convertirse en consuelo. Y Whitney comienza a llevarnos hacia las motivaciones que deben estar detrás del servicio. Y una de ellas es la obediencia. Y esto puede parecernos sencillo, pero vale la pena detenernos. Porque obedecer a Dios no significa hacer únicamente aquello que nos resulta agradable. Hay mandamientos que coinciden con lo que queremos hacer, claro que sí. Y hay otros que nos confrontan. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor y la obediencia aparecen juntitos. Y esto nos ayuda a comprender que el servicio cristiano no puede depender completamente de nuestras emociones. Habrá momentos en los que tendremos muchas, pero muchas ganas de ayudar. Pero habrá otros en los que estamos cansados, débiles, y ya no queremos hacerlo. Habrá personas fáciles de servir. Y habrá personas que harán que nuestro corazón tenga que trabajar mucho más. Tareas visibles y tareas que nadie va a notar. La obediencia nos permite permanecer fieles, incluso cuando la emoción del momento no está presente. Pensemos en algo que sucede todos los días. Una persona enferma necesita que alguien la acompañe. Un niño necesita que alguien le vuelva a explicar algo que no entiende.
Un anciano necesita que alguien lo escuche. Un vecino está de pronto atravesando una dificultad. Un familiar necesita ayuda. Un hermano de la iglesia está pasando por una crisis. No siempre podremos responder a cada una de las necesidades que se presentan, pero cuando Dios pone delante de nosotros una oportunidad que sea bien concreta para hacer el bien, el discípulo aprende a reconocer que servir también forma parte de ¿qué? De su obediencia. Pablo dice de una manera muy directa en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y saben, me gusta esta expresión, según tengamos oportunidad. No dice que tenemos que resolver todas las necesidades de todo el mundo. Dice que debemos estar atentos a las oportunidades que Dios va a colocar delante de nosotros. Eso es muy diferente, porque el servicio cristiano no requiere que seamos indispensables. Requiere que estemos disponibles para hacer el bien cuando corresponde. Y aquí necesitamos introducir una distinción muy importante. A veces confundimos servicio con disponibilidad, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque pensamos que un buen cristiano debe decir sí a todo. Pero no, eso no es lo que encontramos en la vida de Jesús. Si ustedes se fijan, Jesús atendió necesidades reales, pero también se apartó. Trabajó intensamente, pero también descansó. Estuvo con multitudes, pero también buscó lugares solitarios para estar con el Padre. En Marcos 1:35 encontramos una escena muy significativa. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto ocurrió en medio de un ministerio lleno de necesidades. La gente estaba buscando a Jesús. Había enfermos, personas muy necesitadas, mucho por hacer. Y aún así, Jesús se retiró para orar. Esto nos ayuda a mantener el servicio en su lugar correcto. Porque saben, servir no significa convertirnos en personas incapaces de detenernos. No somos Dios. No podemos atender todas las necesidades a la vez. No podemos estar disponibles para todo el mundo. Y tampoco podemos aceptar hacer cosas que no están dentro de nuestros límites. Y eso no es egoísmo, también es humildad. Y hay otra motivación que Whitney desarrolla y que toca profundamente la vida cristiana. La gratitud. ¿Sí? Piensa en la diferencia entre hacer algo porque te obligan y hacerlo porque estás agradecido. Externamente puede parecer exactamente lo mismo, pero internamente es completamente diferente. La obligación dice, tengo que hacerlo. La gratitud dice, quiero responder a lo que he recibido. Y el cristiano tiene una razón extraordinaria para vivir agradecido. Perdón. Y esto no es solamente por las cosas materiales que haya recibido, porque tenemos familia, trabajo, alimento o salud. Nuestra gratitud tiene una raíz mucho más profunda. Hemos recibido misericordia que no podíamos comprar, perdón, reconciliación con Dios. Hemos recibido a Cristo. Por eso Pablo puede decir en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La idea que aquí Pablo desarrolla es poderosa. Cristo murió por nosotros. Y esa realidad cambia para quién vivimos. Ya no vivimos exclusivamente para nosotros mismos. Tal vez alguna vez alguien hizo algo por ti que nunca olvidaste. Piénsalo un poquito. Quizás alguien estuvo contigo en uno de esos momentos horribles que tuviste. No solucionó todo, no pudo quitarte el problema, pero estuvo ahí, te escuchó, oró contigo, te llevó comida, te llamó, te acompañó al médico.
De pronto hasta te ayudó económicamente cuando lo necesitabas. O simplemente se sentó a tu lado cuando no sabías qué decir. Y años después todavía recuerdas a aquella persona. ¿Por qué? Porque el amor que recibiste dejó una huella. Y de la misma manera, cuando comprendemos lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, nuestra respuesta no debería ser simplemente intelectual. La gratitud comienza a tocar nuestra manera de vivir y entonces aparece una pregunta muy sencilla. Señor, ¿cómo puedo responder con mi vida a tanta gracia? Y no para pagarla, porque eso sería imposible, sino para vivir agradecidos. Y de allí podemos comprender otra motivación que Whitney señala, la alegría. Aquí tenemos que hacer una distinción. Servir con alegría no significa que cada tarea será agradable. Hay trabajos que cansan, personas que requieren paciencia, responsabilidades repetitivas, momentos en que uno termina muy agotado. La alegría cristiana no depende de que la tarea sea entretenida, depende de saber a quién estamos sirviendo. Y Pablo escribió en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Y ese pequeño versículo puede cambiar completamente nuestra perspectiva. Como para el Señor. Eso significa que la persona que está delante de mí no es la única razón de mi servicio. Mi Señor está mirando. Y cuando eso se convierte en realidad para nosotros, incluso una tarea aparentemente pequeña puede adquirir mucha dignidad. Hay servicios que probablemente nunca recibirán un aplauso, un reconocimiento. Por ejemplo, la madre que se levanta temprano, el padre que trabaja largas horas, la persona que cuida a un familiar, el creyente que llega temprano para preparar algo y se va cuando todos ya se han ido. La persona que llama a alguien que está solo, quien visita a un enfermo, quien prepara comida para una familia que está pasando por una dificultad y lo invita a casa y lo sostiene y lo abraza y lo anima, quien escucha una historia que ya escuchó muchas veces, quien ora por alguien durante años. Hay servicios que prácticamente nadie ve, pero eso no significa que sean pequeños. A los ojos de Dios, la fidelidad no necesita un escenario. Jesús enseñó precisamente sobre el peligro de hacer nuestras obras para ser vistos por otros. Te invito a leer Mateo 6 del 1 al 4. Y nos dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una libertad enorme en aprender a hacer el bien sin necesitar que todo el mundo se entere. Porque cuando Dios se convierte en el destinatario principal de nuestro servicio, la aprobación humana deja de tener el mismo poder sobre nosotros. Y aquí quiero que hagamos una pausa. No para pensar en la iglesia, no para pensar en otras personas. Piensa en ti. Cuando sirves, ¿qué ocurre dentro de tu corazón? ¿Te alegra ayudar? ¿Te molesta cuando nadie reconoce lo que haces? ¿Te cuesta que otra persona reciba el mérito? ¿Te sientes culpable cuando no puedes ayudar? Dices que sí,
aunque ya estás completamente agotado. O has llegado al extremo y has dejado de involucrarte porque alguna vez alguien abusó de tu disposición. ¿Y saben? No necesitamos responder estas preguntas rápidamente. Tómate tu tiempo. Porque el propósito de este capítulo no es simplemente enseñarnos a hacer más. También quiere enseñarnos a mirar nuestras motivaciones. Sí, porque el servicio puede revelar nuestro corazón. Y cuando descubrimos algo que necesita cambiar, eso no tiene que llevarnos a la condenación. Eso puede llevarnos a Cristo. Porque la meta de una disciplina espiritual no es producir personas ocupadas. Es permitir que Dios forme personas semejantes a su Hijo. Y cuando el servicio nace de la obediencia, se alimenta ¿de qué? De la gratitud y comienza a hacerse con alegría. Algo empieza a cambiar. Dejamos de preguntarnos cuánto reconocimiento recibiremos y empezamos a mirar a las personas que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Y ahí es donde el servicio deja de ser simplemente una actividad y comienza a convertirse en una expresión concreta de nuestra fe. Y cuando el servicio deja de ser simplemente una actividad y comienza a convertirse en una expresión concreta de fe, también empieza a tocar una zona muy delicada de nuestra vida. La razón por la que seguimos sirviendo cuando las circunstancias dejan de ser fáciles. Porque es relativamente sencillo servir cuando nos sentimos apreciados, queridos, reconocidos. Es más sencillo ayudar cuando la persona responde con gratitud. Es agradable trabajar cuando alguien nos dice, qué bueno lo que hiciste, qué hermoso, qué poderoso. Pero el corazón del servicio cristiano se pone a prueba cuando hacemos algo bueno y no recibimos nada a cambio. Y ahí aparece una motivación que necesitamos comprender. Hay una diferencia enorme entre servir porque hemos recibido gracia y servir porque estamos intentando compensar nuestra culpa. Y créanme, la culpa puede hacernos trabajar muchísimo. Puede hacernos decir, tengo que hacer algo para demostrar que realmente yo cambié, que soy diferente, que el viejo hombre quedó atrás. Después de lo que hice, tengo que compensarlo. Dios seguramente estará más contento conmigo si hago más. Pero esa no es la lógica del Evangelio. La Biblia nos lleva en otra dirección. Pablo escribe en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y créanme, aquí hay un orden precioso. Primero está la gracia, después vienen las buenas obras. No hacemos buenas obras para comprar nuestra salvación. Hacemos buenas obras porque hemos sido salvados por gracia. Esto cambia completamente la motivación. El cristiano no sirve para conseguir una identidad. Sirve porque en Cristo ya ha recibido una identidad. No sirve para que Dios finalmente lo acepte. Sirve porque ha sido recibido ya por Dios mediante Cristo Jesús. Y esta diferencia es fundamental. Podemos engañarnos. Facilito. Desde fuera, una persona que sirve constantemente puede parecer profundamente espiritual. Pero por dentro puede estar diciendo, tengo que hacer algo para sentir que valgo. Y eso puede producir cansancio, agotamiento. Porque si mi valor depende de cuánto hago,
nunca será suficiente. Siempre habrá una necesidad más, una tarea más, una persona más que hay que ayudar, una responsabilidad más que hay que asumir. Y llegará un momento en que el cuerpo dirá, espera un ratito, yo ya no puedo más. Pero el corazón seguirá diciendo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Por eso es importante regresar constantemente a la cruz. Cristo no murió para que pasáramos el resto de nuestra vida intentando pagarle. La deuda ya fue pagada. El servicio cristiano nace de esa libertad. Y cuando fallamos, no necesitamos castigarnos con más actividad. Necesitamos arrepentirnos, recibir el perdón de Dios y volver a caminar con Él. Hay una historia en los evangelios que me parece especialmente hermosa para hablar de restauración. Exacto, Pedro. Pedro había prometido fidelidad absoluta. ¿Y qué hizo después? Negó reconocer a Jesús 3 veces. No fue un pequeño error, fue una caída muy dolorosa. Pero después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro. Y te invito a que leas tranquilamente luego Juan 21 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué? De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús no le dice, ahora tendrás que demostrarme tu amor durante 10 años para hacerte digno. Lo restaura y vuelve a darle una responsabilidad. Apacienta mis ovejas. Oigan, y qué hermoso es esto, porque el perdón no hizo que el servicio dejara de importar. Al contrario, la gracia volvió a poner a Pedro de pie para servir. Y quizás alguien necesite escuchar esto. Hay personas que llevan años castigándose por algo que Dios ya les perdonó. Siguen mirando su fracaso como si fuera su identidad. Pero piensa en esto. Si Cristo te ha perdonado, tu pasado puede convertirse en parte de tu testimonio, no en una cadena que te impida servir. Eso no significa minimizar el pecado, claro que no. Significa tomar en serio la suficiencia de la gracia. Ahora llegamos a otra motivación que puede resultar incómoda: la humildad. Porque saben, servir puede alimentar nuestro orgullo si no vigilamos el corazón. Podemos comenzar ayudando y terminar pensando, sin mí, esto no funciona. Podemos empezar haciendo algo por amor y terminar sintiendo que los demás nos deben el reconocimiento. Podemos recibir una responsabilidad y comenzar a creer que somos indispensables. Pero hay algo que necesitamos recordar. Somos servidores, no somos del Señor. La obra es de Dios. La iglesia es de Cristo. Las personas le pertenecen a Él. Los dones vienen de Él. Las oportunidades vienen de Él. Y hasta las fuerzas con las que servimos son un regalo de su parte. Y eso nos deja muy poco espacio para presumir si queremos entender la humildad en el servicio. ¿Sí? ¿Saben qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús. En Juan 13:1-17, los discípulos estaban reunidos. Y miren lo hermoso, Jesús toma una toalla, se arrodilla y comienza a lavarles los pies. Y esto no era una demostración teatral de humildad, era un servicio real. El maestro ocupando el lugar del siervo, y después Jesús les dice que lo que él hizo debía convertirse en un modelo para ellos.
Y aquí encontramos algo que puede transformar nuestra comprensión, del servicio. La humildad no consiste en pensar que somos incapaces de hacer algo. La humildad consiste en no necesitar estar por encima de los demás para servir y para sentir que tenemos valor. Jesús sabía perfectamente quién era. Precisamente por eso podía arrodillarse. Él no necesitaba demostrar su importancia. No necesitaba proteger su estatus. Podía servir. Y aquí aparece una prueba muy concreta. ¿Qué ocurre cuando haces algo y otra persona recibe el reconocimiento? Imagina esto. Tú trabajaste durante semanas en algo. Otra persona lo presenta. Y todos felicitan a esa persona. Y nadie menciona tu trabajo, ni quién se paró ahí. ¿Qué ocurre dentro de ti? Tal vez aparece una pequeña molestia. Si ellos supieran cuánto hice yo. Esa reacción puede enseñarnos algo. No necesariamente significa que seamos personas orgullosas, pero sí puede revelar que todavía necesitamos aprobación. Y en lugar de esconderlo, podemos llevarlo ¿a dónde? A los pies del Señor. Y decirle, Señor, ayúdame a alegrarme por el bien que se hizo, aunque mi nombre no aparezca. Eso es crecimiento espiritual. Porque la humildad no consiste en fingir que no queremos reconocimiento. Consiste en aprender a no depender de él. Hay algo muy hermoso en el servicio que ocurre lejos de las plataformas. Una persona que prepara una comida, alguien que recoge una casa, una mujer que acompaña a una amiga en un duelo, un hombre que visita a un enfermo, un joven que ayuda a un anciano con algo que él ya no puede hacerlo solo, una persona que se queda escuchando cuando sería más fácil marcharse. Y nada de eso necesariamente se vuelve visible, porque no andas tú por ahí diciendo, hablé con él, le ayudé con esto. No, el valor del servicio no aumenta cuando hay cámaras y tampoco disminuye cuando nadie lo ve. Y Jesús habló de esto en Mateo 6, cuando enseñó acerca de hacer buenas obras sin convertirlas en una exhibición. Hay una clase de libertad que aparece cuando podemos decir, Dios sí sabe lo que hice, y eso es suficiente. Y esto nos lleva al centro de todo, el amor. Pablo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate en esas dos palabras, por amor, no simplemente por obligación, por miedo, para quedar bien, para conseguir una posición. Nos habla de amor. Y el amor cambia la forma en que vemos a las personas. ¿Sí? Cuando solo pensamos en tareas, vemos problemas que resolver. Cuando amamos, vemos personas. Ya no vemos simplemente, hay que llevarle comida. Vemos, hay una familia que está pasando por una necesidad, una dificultad. Y ya no pensamos únicamente, tengo que visitar a ese enfermo. Pensamos, hay una persona que quizás está atravesando sus horas más solitarias y difíciles. El amor hace que el servicio deje de ser una lista de obligaciones. Jesús contó una historia que ilustra esto de una manera extraordinaria. En Lucas 10:25-37 encontramos la parábola del buen samaritano. Quizás aquí todos la sabemos. El samaritano no solamente sintió compasión. La compasión produjo acción. Vio al hombre, se acercó, vendó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro, pagó por su cuidado y se ocupó de él. Hay algo aquí que no debemos pasar por alto. El amor verdadero suele costarnos algo: tiempo,
dinero, comodidad, energía, planes propios. Y por eso el servicio puede ser una disciplina espiritual, porque nos entrena para dejar de preguntarnos constantemente ¿qué me conviene? Y comenzar a preguntarnos ¿qué necesita esta persona? Ya no soy yo, ahora es por los demás. Pero necesitamos ser cuidadosos aquí, porque amar no significa permitir que alguien abuse de nosotros. Servir no significa tolerar violencia. Perdonar no significa fingir que nada ocurrió o que nunca ocurrió el daño. Ayudar no significa asumir responsabilidades que corresponden a otra persona. La Biblia nunca nos llama a abandonar la sabiduría. El amor cristiano busca el verdadero bien del otro. Y a veces el verdadero bien implica establecer un límite. A veces implica decir no. No puedo hacer esto por ti, pero sí puedo ayudarte de esta otra manera. Y eso también puede ser amor, porque el servicio cristiano no consiste en satisfacer todos los deseos de las personas, no. Consiste en buscar el bien de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay una pregunta que quiero hacerte y puede revelar mucho acerca de nuestro corazón. ¿Estoy dispuesto a servir cuando no voy a recibir nada a cambio? Piénsalo. Jesús habló de invitar y ayudar a personas que no podían devolverles el favor. Y ese principio atraviesa toda la enseñanza cristiana. Porque si solamente ayudamos a quienes pueden ayudarnos después, seguimos funcionando bajo una lógica de intercambio. Hoy tú me ayudas, mañana lo haré yo. Pero la gracia no funciona así. Dios nos amó cuando no teníamos nada que ofrecerle. Y recuerden de dónde Dios nos ha sacado. Y cuando servimos a alguien que no puede devolvernos el favor, estamos reflejando, aunque sea imperfectamente, algo de esa gracia. Quizás en este momento estás pensando en una persona concreta. Alguien a quien has servido durante mucho tiempo. Alguien que no te ha agradecido. Alguien que te ha decepcionado. O quizás estás pensando en una responsabilidad que llevas demasiado tiempo haciendo y que comenzó con amor, pero poco a poco se convirtió ¿en qué? Se convirtió en resentimiento. No ignores lo que estás sintiendo, pero tampoco permitas que el resentimiento sea quien tome las decisiones. Llévalo a Dios. Pregúntale, Señor, ¿qué parte de esto necesito entregarte? Tal vez necesitas perdonar. Necesitas pedir perdón, establecer un límite, descansar, continuar siendo fiel. Y tal vez necesitas reconocer algo que cuesta mucho admitir, que comenzaste sirviendo a Dios, pero terminaste buscando que las personas te sirvieran a ti mediante ¿qué? Sus aplausos, su reconocimiento. Y si es así, no huyas de Dios. Corre hacia Él, porque precisamente para eso necesitamos su gracia. Aquí podemos entender mejor por qué Whitney presenta el servicio dentro de las disciplinas espirituales cuando servimos. Sí, porque no estamos solamente haciendo algo por otra persona. También estamos entrando en situaciones donde Dios puede trabajar profundamente en nosotros. La persona puede ser difícil y ahí está enseñándonos paciencia. La tarea escondida puede enseñarnos humildad. La falta de reconocimiento puede mostrarnos nuestra necesidad de aprobación. El sacrificio puede mostrarnos cuánto nos cuesta entregar nuestra comodidad. La necesidad de otro puede enseñarnos compasión. Y una responsabilidad que no podemos controlar puede enseñarnos dependencia. Así, el servicio se convierte en un lugar donde la fe se vuelve práctica. Porque es muy fácil decir, quiero parecerme a Cristo,
Pero otra cosa es descubrir qué sucede cuando alguien te irrita, cuando estás cansado, cuando nadie te agradece o cuando tienes que sacrificar algo que querías hacer. Pasar un tiempo en casa descansando, quizás salir a tomarte un café. Ahí la piedad deja de ser teoría. Ahí comienza a tocar nuestra vida cotidiana. Y quizá eso es precisamente lo que hace que esta disciplina sea tan necesaria. No solamente necesitamos aprender a servir más, necesitamos aprender a servir de una manera que revele a Cristo. No solamente necesitamos aprender a servir más, sí, porque nosotros lo que necesitamos es siempre reflejar a Cristo. Y aunque estoy repitiéndolo, es para hacer énfasis. Y eso nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Con qué puedo servir? Porque cuando hablamos de servicio cristiano, es fácil mirar a otra persona y pensar, él sabe enseñar, ella sabe dirigir, aquella persona canta hermoso, ese hermano tiene facilidad para hablar con la gente. Y entonces podemos llegar a la conclusión, y a una conclusión equivocada. Yo no tengo nada que aportar aquí. Pero el Nuevo Testamento, ¿saben una cosa? Presenta una imagen muy diferente. Pedro ya nos dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno. Eso significa que la pregunta no debería ser, ¿tengo algo que ofrecer? Sino, ¿qué me ha confiado Dios y cómo puedo utilizarlo para el bien de otros? Cuando la Biblia habla de dones espirituales, no los presenta como premios, sí, como para hacernos sentir especiales. Son capacidades dadas por Dios para servicio. Y Pablo lo explica en 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí hay una expresión que vale la pena conservar. A cada uno. Y después Pablo explica que la manifestación del Espíritu se da para provecho. Ahí encontramos el propósito. El don no existe principalmente para hacerme destacar. No. Existe para beneficio de los demás. Y eso cambia la pregunta. Si tengo facilidad para enseñar, no es simplemente para demostrar que yo sé. Es para ayudar a otros a comprender. Si tengo capacidad para animar, no es para que todos sepan que soy una persona positiva. Es para fortalecer al que está desanimado. Si tengo recursos, no son solamente una evidencia de que Dios me ha bendecido. No, puede convertirse en un instrumento para bendecir a otros que lo están necesitando. Si tengo facilidad para organizar, puedo utilizarla para que una tarea que parecía imposible pueda realizarse. Si tengo la capacidad para escuchar, quizá mi servicio no tenga un micrófono, pero puede tener un impacto profundo en la vida de alguien que lo está necesitando. Y aquí encontramos algo que puede liberarnos de muchas comparaciones. No todos tenemos que servir de la misma manera. El cuerpo de Cristo es precisamente eso, un cuerpo. Y Pablo utiliza esa imagen en 1 Corintios 12, del 12 al 27. El ojo no puede decirle a la mano, como tú no ves como yo, no eres importante. Y la mano tampoco puede decir, como yo no soy ojo, no pertenezco al cuerpo. La diversidad no es un problema que Dios tenga que corregir. No, eso es parte de su diseño. Por eso compararnos puede ser tan dañino. Porque cuando miramos constantemente el servicio de otra persona, podemos despreciar el nuestro. Quizá estás haciendo algo silencioso
que Dios considera valioso, pero estás demasiado ocupado mirando ¿a quién? El escenario de la otra persona. Sí, y no puedes reconocer tu propia responsabilidad. Y hay una cosa que puede ayudarnos. Pensar en que si estoy intentando servir a Dios o estoy intentando servir como otra persona. Porque esas son dos cosas muy diferentes. Quizás, Dios no te llamó a hacer lo que hace esa persona. Quizás te llamó a hacer algo que solamente tú puedes hacer en el lugar donde Él te puso. Una madre puede estar sirviendo a Dios mientras enseña a sus pequeños hijos. Un padre puede estar sirviendo a Dios mientras trabaja honestamente para el sustento de su familia. Un joven puede estar sirviendo a Dios cuando acompaña a un amigo que está luchando. Una persona mayor puede estar sirviendo mediante años de oración. Alguien que tiene una profesión puede servir utilizando sus conocimientos. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Un vecino puede servir abriendo la puerta de su casa. No todo servicio ocurre dentro de un edificio de iglesia. Y no todo servicio necesita un título. Y aquí aparece una pregunta muy común. ¿Cómo sé cuál es mi don? Y la respuesta no consiste simplemente en hacer una lista y elegir aquello que nos parece más atractivo. Podemos comenzar observando varias cosas. ¿Qué necesidades te llaman la atención? ¿Qué capacidades te ha dado Dios? ¿Qué oportunidades aparecen repetidamente delante de ti? ¿Qué tipo de servicio produce fruto en otras personas? ¿Qué te han reconocido otros creyentes? Y también, ¿qué estás dispuesto a aprender? Sí, porque tener un don no significa que automáticamente sepamos utilizarlo bien. Un don necesita ser cultivado. Una persona puede tener facilidad para enseñar, pero necesitar estudiar. Puede tener capacidad para aconsejar, pero necesita crecer en sabiduría. Puede tener liderazgo, pero necesita carácter. Puede tener generosidad, pero necesita discernimiento. El don no sustituye la madurez. Necesitamos ambas cosas. Y aquí llegamos a una parte del capítulo que resulta muy realista. Servir generalmente implica trabajo. A veces hablamos del servicio como si siempre fuera, ¿qué les digo? Una experiencia única, emocionante, divertida, grata. Pero cualquiera que haya servido durante mucho tiempo sabe que no es así. Servir puede resultar cansado, repetitivo, exigir preparación. Implica muchas veces levantarse temprano, quedarse después de que todos se fueron, estudiar cuando preferiríamos descansar, aprender algo que todavía no sabemos hacer, volver a intentarlo una y otra vez después de habernos equivocado. Y todo eso forma parte del servicio. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y es una imagen sencilla. El fruto no aparece inmediatamente. Hay trabajo antes de la cosecha. Y esa realidad también existe en la vida espiritual. Pensemos en una persona que enseña, ¿sí? En una persona que está enseñando una clase bíblica. El domingo vemos 30 minutos de enseñanza, ¿verdad? Pero no vemos necesariamente las horas que ha pasado estudiando. No vemos las veces que tuvo que reorganizar sus notas. No vemos las preguntas que tuvo que investigar, las oraciones que tuvo que hacer. Solo vemos el resultado, pero no vemos todo el trabajo que viene desde atrás. Y lo mismo ocurre con tantas formas del servicio.
Una iglesia puede tener un evento súper bien organizado y nosotros simplemente vemos que todo salió bien. Pero detrás estaban personas cargando cosas, limpiando, llamando, preparando, resolviendo problemas sobre la marcha, llegando temprano, saliendo tarde. El servicio suele tener una parte visible y otra invisible. El discípulo necesita aprender a valorar ambas. Pero aquí necesitamos equilibrio. Que el servicio implique trabajo no significa que cuanto más ocupados estemos, más espirituales somos. No, no malentiendan. Podemos llenar nuestra agenda de actividades y estar descuidando nuestra comunión con Dios. Podemos estar haciendo tantas cosas para Cristo que dejamos de estar con Cristo. Y eso sería una contradicción. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La imagen de permanecer en Cristo es fundamental. El fruto depende de la conexión con la vid. Por eso, el servicio cristiano no funciona simplemente mediante fuerza de voluntad. Necesitamos permanecer en Él todo el tiempo y fuera de tiempo. Podemos tener talento, experiencia, energía y organización, pero la piedad no se produce por nuestras capacidades naturales. Necesitamos depender de Dios. Y ahora quiero hablarle a alguien que quizás lleva mucho tiempo sirviendo. Tal vez estás cansado y no necesariamente quieres abandonar a Dios, pero estás agotado y quizá has sentido culpa por reconocerlo. Ay, ¿por qué me siento así? Pero quiero decirte algo con mucho cuidado. Estar cansado no significa automáticamente que seas infiel. Jesús también conoció el cansancio. En Juan 4:6 encontramos que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. El cansancio, claro que sí, forma parte de nuestra condición humana. Si no nos cansáramos, eso sería de preocuparse. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? A veces necesitamos perseverar, necesitamos reorganizar nuestras responsabilidades, necesitamos pedir ayuda, a veces necesitamos descansar y otras veces necesitamos reconocer que estamos haciendo algo que Dios nunca nos pidió hacer. La madurez espiritual también incluye aprender nuestros límites. Sí, porque somos limitados, no lo podemos hacer todo. Esta puede ser una de las lecciones más difíciles para una persona que sirve mucho. Dios puede continuar su obra sin nosotros. Y lejos de ser una noticia triste, debería ser liberadora. La obra es de Dios. Nosotros somos colaboradores. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso está en 1 Corintios 3:6. Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Eso significa que podemos ser fieles sin cargar sobre nuestros hombros una responsabilidad que pertenece a Dios. Nuestro trabajo es obedecer. El resultado final le pertenece a Él. También necesitamos aprender a trabajar bien. La Biblia no promueve la mediocridad. Si Dios nos ha dado una responsabilidad, debemos procurar hacerla con fidelidad. Pero ¿saben qué? Excelencia y perfeccionismo no son lo mismo. La excelencia dice, quiero hacer esto bien, como para el Señor, para honrarlo. El perfeccionismo dice, si esto no sale perfecto, yo no valgo. La primera actitud puede producir diligencia. La segunda, créanme, puede producir ansiedad, orgullo y agotamiento. El servicio cristiano necesita excelencia acompañada ¿de qué? Exacto, de humildad. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pedimos ayuda cuando la necesitamos.
aprendemos de nuestros errores y después dejamos el resultado en las manos de ¿quién? Correcto, en las manos de Dios. También hay otra tentación, decir, ese es mi don, así soy yo. Pero los dones espirituales nunca deben utilizarse como excusa para justificar un carácter que necesita cambiar. Alguien puede tener el don de enseñar y ser impaciente. Puede tener liderazgo y ser controlador. Puede tener generosidad y buscar reconocimiento todo el tiempo. Después de dar, hay que decirle, ay, muchas gracias por lo que hiciste. Puede tener conocimiento y ser arrogante. El don no santifica automáticamente nuestro carácter. Por eso el servicio y la piedad están relacionados. Mientras servimos, Dios no solamente quiere utilizar nuestras capacidades, también quiere formar nuestro corazón. Y quizás, después de escuchar esto, alguien piensa, yo no tengo un ministerio, pero quizás tienes una familia, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Quizás tienes personas que Dios ha colocado cerca de ti y allí también existe una oportunidad de servir. Pablo escribe en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este texto nos lleva nuevamente al corazón del asunto. Considerar a los demás, mirar sus necesidades, no vivir concentrados exclusivamente en nosotros. Eso puede comenzar mañana mismo. No necesitas esperar una plataforma. No necesitas recibir un cargo. No necesitas que alguien te presente como un servidor. Puedes comenzar con la persona que tienes delante de ti. Una llamada, una comida, una conversación, una oración, una ayuda concreta, un acto de generosidad, una hora de tu tiempo, una tarea que nadie quiere hacer, una palabra de ánimo. El servicio cristiano muchas veces comienza en lugares extraordinariamente comunes y precisamente allí se vuelve real. Necesitamos dejar de esperar circunstancias extraordinarias para comenzar a practicarlo, porque algunas veces pensamos que para servir necesitamos una gran oportunidad. Y mientras esperamos esa gran oportunidad, dejamos pasar las pequeñas que ya están ahí, delante de nosotros. Tal vez el servicio que Dios está poniendo hoy frente a ti no tiene nada de espectacular. Quizás es escuchar a tu esposo, tener paciencia con tu hijo, llamar a tu padre, ayudar a un vecino, visitar a alguien que esté enfermo, preparar una comida, compartir lo que tienes, enseñar algo que sabes, abrir tu casa, orar por alguien o simplemente detenerte unos minutos para preguntarle a una persona, ¿cómo estás realmente? Y no todas estas cosas van a producir una historia que podamos contar. Algunas de pronto sí, pero no todas. Pero eso no les quita el valor. Y aquí quiero que pensemos un momento, porque existe un peligro muy particular para quienes somos cristianos. Podemos estar muy dispuestos a servir a otras personas y ser impacientes con quienes viven bajo nuestro mismo techo. Ojo, cuidado. Sonreír en la iglesia y llegar a casa agotados, enojados, irritados y poco disponibles. Cuidado. Estar pendientes de las necesidades de todos y olvidar las necesidades de nuestra propia familia. Por favor, tengamos mucho cuidado. ¿Saben por qué? Nuestra casa también es un lugar donde se cultiva la piedad.
El servicio no comienza cuando alguien nos ve. Comienza cuando nadie está mirando. Un esposo que ayuda en casa no está simplemente haciendo una tarea. Sí, puede estar amando. Una esposa que atiende una necesidad de su familia no está simplemente cumpliendo con una responsabilidad, una obligación que tiene como mamá. Puede estar sirviendo al Señor. Un padre que se sienta a escuchar a un hijo, aunque esté realmente cansado después de un día agotador, está haciendo algo espiritualmente significativo. Una madre que enseña a sus hijos a servir a otros está formando un corazón. Y esto es importante porque nuestros hijos aprenden mucho más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Y si queremos enseñarles a servir, ¿cuál es la mejor manera? Que nos vean sirviendo a nosotros. También necesitamos recordar nuestros límites. Hay personas que viven permanentemente tratando de rescatar a todos. Ojo, si alguien tiene un problema, siente que tienen que solucionarlo. Si alguien está triste, sienten que tienen que arreglarlo. Si alguien toma una mala decisión, quieren evitarle las consecuencias. Y poco a poco comienzan a cargar responsabilidades que Dios nunca les pidió cargar. Pero nosotros no somos el Salvador. Jesús ya ocupa ese lugar. Podemos acompañar, claro que sí, podemos aconsejar, podemos ayudar, podemos orar, enseñar, dar, pero no podemos controlar las decisiones de los demás. Y reconocer esto también es una forma de humildad. A veces, servir bien significa ayudar. Y otras veces significa permitir que otra persona asuma su propia responsabilidad. Hay algo más que a veces olvidamos. Una persona que siempre quiere servir puede sentirse incómoda cuando alguien intenta servirle. Sí, créanme, y es cierto. Yo puedo hacerlo. No te preocupes por mí. Yo me arreglo. No te quiero molestar. Pero también necesitamos aprender a recibir. Recordemos nuevamente a Pedro. Cuando Jesús quiso lavarle sus pies, Pedro inicialmente se resistió. Pero Jesús le enseñó que necesitaba dejarse servir. Esto es profundamente espiritual, porque recibir ayuda también requiere humildad. Aceptar que no podemos hacerlo todo. Aceptar que necesitamos de los demás. Aceptar que Dios puede cuidar de nosotros mediante las manos de otras personas. La vida cristiana no consiste únicamente en dar. También necesitamos aprender a recibir con mucha gratitud. Y quiero volver ahora a la idea central de todo este capítulo. La disciplina del servicio no solamente beneficia a las personas a quienes estamos sirviendo, también forma a la persona que sirve. Y quizás esta sea una de las preguntas más importantes que podamos hacernos. ¿Qué está formando Dios en mí mientras sirvo? Tal vez estás sirviendo y Dios está trabajando tu paciencia. Está trabajando tu humildad, enseñándote a depender de Él, arrancando de ti la necesidad de reconocimiento, enseñándote a amar a personas que no son como tú, mostrando que tu identidad estaba demasiado ligada a ser necesario, enseñándote a descansar. Tal vez esté enseñándote a confiar en otros. Y quizás por eso algunas experiencias de servicio son tan incómodas. Porque Dios no solamente está usando nuestras manos, está trabajando nuestro corazón. Y hay una última tentación que debemos vigilar. Pensar que nuestro servicio
nos hace más importantes delante de Dios. No, no es así. Nuestro servicio nunca será la base de nuestro valor. Nuestro valor está en Cristo. Servimos desde nuestra identidad, no para construirla. Eso nos permite servir sin sentir que tenemos que demostrar algo. Podemos equivocarnos y aprender. Reconocer que necesitamos ayuda. Dejar una responsabilidad cuando corresponde. Sí, porque eso también es parte del servicio. Permitir que otra persona haga algo mejor que nosotros. Alegrarnos cuando alguien más crece. Porque ya no necesitamos que nuestro servicio sea una prueba de nuestro valor. Y saben, quiero hablar ahora a quienes han sido heridos mientras estaban sirviendo. Porque sí, también existen heridas dentro del servicio cristiano. Y créanme que son muy profundas muchas veces. Personas que fueron utilizadas, que dieron demasiado, que nunca recibieron gratitud, que fueron criticadas después de haber trabajado muchísimo. Personas que terminaron agotadas, personas que incluso fueron traicionadas por aquellos a quienes ayudaron, a quienes sirvieron. Si ese eres tú, no quiero darte una frase rápida y decirte simplemente, sigue sirviendo. Primero quiero decirte, lleva esa herida a Cristo. No tienes que fingir que no dolió, negar el cansancio, esconder la decepción. Puedes hablar con Dios con toda confianza, con toda honestidad y después, con su ayuda, podrás discernir qué necesitas hacer. Tal vez necesitas perdonar, necesitas conversar con alguien, poner límites, descansar, cambiar la manera en que estás sirviendo. Y quizás después de una temporada de sanidad, Dios vuelve a abrir una puerta. Pero que una experiencia dolorosa haya ocurrido no significa que el servicio cristiano haya perdido su valor. Significa que necesitamos aprender a servir desde Cristo. Y claro, a veces es difícil porque somos humanos. Y tenemos que ver que no tenemos la necesidad de agradar a otros. Cuando todo esto parece complicado, volvamos a Jesús, porque finalmente Él es el único modelo que tenemos que seguir. Y en Marcos 10:45 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no dijo que vino simplemente a enseñarnos acerca del servicio. Él vino a servir y su servicio llegó hasta entregar su propia vida. Nosotros nunca podremos reproducir la obra redentora de Cristo, jamás. Solo Él podía dar su vida en rescate por todos nosotros. Pero sí podemos mirar su corazón. Y cuando lo hacemos, entendemos que el servicio no consiste en buscar un lugar por encima de los demás. Consiste en estar dispuestos a amar, a entregar, a ayudar, a sacrificarnos cuando corresponde, a buscar el bien del otro, a utilizar lo que Dios nos ha dado. Quiero que terminemos esta conversación con algunas preguntas. Y tú dirás, ay, no, más preguntas. No son muchas, solamente las necesarias. ¿A quién puedo servir esta semana? Y no pienses en 20 personas. Piensa en una sola. ¿Qué tengo que Dios podría utilizar para bendecirla? Puede ser tu tiempo, tu conocimiento, tus manos, tus recursos, tu experiencia, tu casa, tu capacidad para escuchar, tu capacidad para enseñar, tu capacidad para animar, tu disposición para acompañar. Y después, una pregunta todavía más profunda. ¿Qué necesita cambiar en mi corazón para que mi servicio se parezca más al de Cristo? Quizás la respuesta sea orgullo, sea culpa, sea necesidad de reconocimiento, sea falta de amor,
sea cansancio, sea miedo. Quizás sea que llevas demasiado tiempo intentando hacerlo todo solo. Sea cual sea la respuesta, no la tengas miedo. Preséntasela al Señor. Porque la meta no es convertirnos en personas que hacen muchísimo. La meta es convertirnos en personas que al servir reflejen a Cristo. Y quiero cerrar esta conversación hablándote directamente al corazón. Quizás llevas años sirviendo y nadie sabe todo lo que has hecho. Nadie conoce las veces que te levantaste cansado. Nadie sabe cuántas veces ayudaste sin que te lo pidieran. Nadie conoce las lágrimas que has tenido que derramar mientras seguías adelante. Quizá incluso hubo momentos en los que pensaste, vale la pena seguir. Quiero recordarte algo. Tu valor no depende de que los demás reconozcan tu servicio. Y tampoco necesitas demostrarle nada a nadie. ¿Sí? No necesitas ni siquiera demostrárselo a Dios. Él ya conoce tu corazón. Lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. La intención que había detrás de tus acciones. Tu cansancio, tu tristeza, tus errores, tus lágrimas, tus heridas. Y también conoce las veces que serviste con un corazón sincero. Por eso, hoy no quiero dejarte simplemente con el desafío. Sirve más. Quiero dejarte con algo diferente. Permite que Cristo transforme la manera en que sirves. Sí, sirve desde la gracia, desde la gratitud, con humildad, con amor, cuando sea apropiado. Descansa cuando sea necesario. Pide ayuda cuando la necesites. Y cuando nadie te vea, recuerda que Dios sí te ve. Porque al final no estamos sirviendo para construir nuestro nombre. Estamos sirviendo al Señor. Nada más. Ahora te pido que me acompañes a orar para terminar este programa. Gracias, Señor, por permitirnos llegar al final de este estudio. Señor, queremos darte gracias por Jesús, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por nosotros. Perdónanos cuando hemos convertido el servicio en una búsqueda de reconocimiento. Perdónanos cuando hemos servido desde la culpa, perdónanos cuando nos hemos comparado, perdónanos cuando hemos permitido que nuestro orgullo ocupe el lugar que solamente tú debes ocupar. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a servir desde la gracia, desde el perdón, desde la gratitud, desde la alegría, desde la humildad, desde el amor, Señor. A quienes están cansados, dales descanso. A quienes están heridos, dales sanidad. A quienes sienten que no tienen nada que ofrecer, muéstrale los dones que tú has puesto en ellos. A quienes están sirviendo fielmente en lugares que nadie ve, recuérdales que tú lo ves todo. Quienes están buscando reconocimiento, enséñales el gozo de servir solamente para tu gloria. Y a quienes están dejando de servir porque fueron heridos, ayúdales a sanar sin perder la ternura. Haznos una iglesia que no solamente hable de Cristo, sino que refleje su corazón, Señor. Que nuestras manos estén dispuestas, que nuestros ojos estén atentos, que nuestros oídos sepan escuchar, que nuestro corazón tenga compasión y que nuestra vida entera sea una expresión de gratitud por la gracia que hemos recibido. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharme, porque ahora nos extendimos un poco, pero era necesario. Gracias por este tiempo en un libro y un café. Hoy hemos hablado de una disciplina que puede parecer sencilla, pero toca profundamente nuestra relación con Dios, el servicio. Y no se trata solamente de cuánto hacemos, se trata del corazón con el que lo hacemos. Que podamos salir de esta conversación, no simplemente buscando una tarea más, sino preguntándonos, Señor, ¿cómo quieres que use mi vida para bendecir a otros y glorificarte a ti? Y si esta conversación fue de bendición para ti, te invito a suscribirte a un libro y un café. Compartir este video. Sabes que de pronto alguien hoy pueda necesitarlo. Y acompañarme, y te pido que me acompañes, en nuestro próximo encuentro.
Seguiremos avanzando en disciplinas espirituales para la vida cristiana de Donald Whitney y nuestra próxima conversación nos llevará a otro aspecto muy importante de la vida cristiana, la mayordomía para la piedad. Nos encontramos allí con un libro y un café, ¿sí? Y sobre todo con el deseo de seguir creciendo juntos en nuestra relación con Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te sostenga y te ayude a servirle con un corazón lleno de gratitud. Hasta nuestro próximo encuentro en un libro y un café. Un hermoso día. No te olvides de amar, perdonar y ser feliz. Un abrazo.